buenos días. El día de hoy vamos a tratar sobre la evolución de la inflación y sus perspectivas. Entonces, fíjense aquí en este gráfico, entonces he puesto la evolución de la inflación en Estados Unidos, que es la inflación preponderante, porque al tener Estados Unidos comercio mundial con el resto de países, si hay una inflación en Estados Unidos, esa inflación se termina convirtiendo en un elemento de contagio en el resto de inflaciones, ¿no? Entonces, a través de algo que se llama inflación por costos, como hay muchos países que le compran a Estados Unidos, entonces le van a comprar más caro. Si le compran más caro, entonces los costos aumentan. Si los costos aumentan, los precios aumentan, ¿no? Esa es la famosa inflación por costos. Aprovecho para aclarar que hay básicamente tres tipos de inflación, ¿no? O sea, por supuesto que los economistas nunca estamos de acuerdo en nada, pero y esta no es la excepción, ¿no? Pero en mi opinión, hay tres tipos de inflación. La inflación de origen monetario, que es la más importante y que es el origen principal de la inflación, y es cuando hay muchos billetes o la cantidad de billetes que circulan en la economía crece en mayor proporción que el crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, si los bienes y servicios se duplican, pero la cantidad de billetes se triplica, en promedio los bienes y servicios van a subir de precio. Entonces, ese es el efecto de la inflación monetaria. Muy bien. El segundo tipo de inflación es la inflación por costos, ¿no? Que se puede dar, como les decía, porque en un determinado país, que es un país importante, que tiene influencias, al haber inflación, esa inflación se termina exportando a otros países. Y entonces el resto de países que le compran al país inflacionario empiezan a tener costos más altos. Eso se llama inflación por costos, porque eso tarde o temprano va a llevar a que los productos finales de esos compradores terminen aumentando. Muy bien. Y el tercer tipo de inflación se llama inflación por expectativas, ¿no? Y yo he vivido ese tipo de inflación en los años finales de los 80 en Perú. Esa es una inflación que se desata cuando se pierde credibilidad en un país, ¿no? Y se pierde credibilidad en las variables económicas y probablemente los gobiernos también. Entonces, cuando no hay credibilidad, ¿qué pasa? La inflación por expectativas hace que todos los que tengamos algún tipo de influencia en la fijación de un precio, nos adelantemos a la inflación, ¿no? Porque nuestra expectativa es que este mes va a haber una inflación, X%. Entonces, como sabemos que va a haber inflación, nos adelantamos a, digamos, ese incremento de precio. Y desde hoy incrementamos los precios. Pero no hemos recibido las mercaderías, todavía no hay un aumento de los costos, no importa. Yo pienso, yo creo, yo tengo la expectativa de que va a haber inflación. Entonces, como creo que va a haber inflación, incremento los precios. Es una inflación por expectativa, ¿ok? Cuando se cree que va a haber inflación y no se cree en las medidas económicas, ni se cree que eso se va a poder controlar, se perdió la confianza en las medidas antiinflación, entonces se genera la inflación por expectativas. De hecho, en mi opinión, nosotros hemos estado cerca de generar inflación por expectativas en el mundo, cuando hace 2 años la inflación en Estados Unidos llegó al 9,6% anual. Si llegaba a 10%, entonces se empezaban a activar estas señales de inflación por expectativas y eso es algo que a crecer, a crecer y es muy difícil de parar. ¿Por qué? Porque eh, cuando hay inflación por expectativas hay mucha desconfianza y la desconfianza es lo más difícil de combatir. Bueno, entonces luego de esa introducción, hemos tenido que la inflación tuvo después de la pandemia,
un rebrote importante que se materializó principalmente en el año 2022, ¿no? En el año 2022 llegamos a tener una inflación en Estados Unidos superior al 9%, casi llega a 10%. Eso hubiese sido, digamos, eh, un hito que al superar el umbral de 10%, hubiese desencadenado en otras consecuencias, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay como una campanita, ¿no? Entonces, esa campanita viene de inflaciones bajas en la época de la pandemia. Entonces, como en la época de la pandemia había un temor de que las economías entren en recesión, entonces los países exageraron en su emisión monetaria. A través de sus políticas monetarias y fiscales, emitieron mucho dinero y lo inyectaron a la economía. Pero inyectaron tanto dinero que los precios empezaron a subir. Entonces, vimos que los precios subieron hasta mediados de 2022 y luego empezaron a bajar porque se dieron cuenta que habían exagerado con esa emisión, que no era necesario tanto, y empezaron los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, empezó a retirar dinero de la economía. Empezó a retirar, a retirar, a retirar. Obviamente, cada vez que retira tiene que subir la tasa de interés, ¿no? Porque esos retiros eh, los hace emitiendo deuda, ¿no? Emite deuda, ¿sí? Y como vende esos papeles, entonces recibe dólares y esos dólares los guarda. Esa es la forma, digamos, de recuperar la emisión, ¿no? Entonces, sin embargo, a mediados de 2023, lo que nosotros vemos es que la inflación ha tenido como cierto estancamiento. Aquí podemos observar, fíjense, vamos a ponerlo con este color. A partir de aquí podemos observar nosotros cierto estancamiento, ¿no? Pero la meta de inflación es 2%. O sea, Estados Unidos, a través de la Fed, espera que la meta inflacionaria baje hasta 2%, ¿no? O sea, antes de la pandemia era menos de 2%. Entonces, lo que se busca es llegar a ese objetivo, menos de 2%. Y aquí se ve claramente en los últimos meses que todavía estamos muy lejos de ese 2% ideal, que es el objetivo de la Fed. Entonces, fíjense que hay algo interesante. O sea, la inflación venía marcando una tendencia marcada, ¿no? Vamos a ponerlo aquí con un color naranja. Entonces, esta es la tendencia de la inflación, fíjense. Miren cómo venía con una tendencia clara. Pero ¿qué pasó? No siguió esta tendencia. Esa tendencia no siguió, aquí se estancó. ¿Por qué? En mi opinión, se tuvo miedo de seguir subiendo las tasas de interés, ¿no? Cuando se sube la tasa de interés, se afecta las economías y se afecta, digamos, los presupuestos familiares también, porque, como les decía, cada vez que sube la tasa de interés, las personas tienen que pagarle más a los bancos y les queda menos dinero para consumir. Entonces, se afecta también la capacidad adquisitiva. Entonces, se pensó a mediados del 2023 que ya era suficiente y que ya no era necesario seguir incrementando la tasa de interés para reducir la masa monetaria y para que eso haga disminuir la inflación, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente estamos viendo que no ha funcionado. Ya son varios meses, ya estamos aproximadamente 8 meses en que la inflación se mantiene en el rango de entre 3 y 4%, en donde la inflación no logra marcar una tendencia. O sea, hoy en día lo que tenemos es una meseta, ¿no? Pero no hay una tendencia en donde nosotros podamos observar. O sea, tendencia, por ejemplo, ¿qué es? Tendencia es esto, miren. Esto es tendencia, miren esa línea naranja, eso es tendencia. Esto es tendencia, esto es meseta. Esto es tendencia, esto es meseta. Esto es tendencia, ¿no? Esto de aquí es tendencia. Y ahora, ¿en qué estamos? Estamos en una meseta. ¿Ok? Bien, entonces no hay una, por lo tanto, si estamos en una tendencia, el escenario más probable es que nos mantengamos en la tendencia, en esa meseta. No vemos como escenario más probable que la inflación siga disminuyendo, pero puede ser, puede que disminuya o puede que repunte, pero
Hasta ahora, si ustedes me preguntan, yo diría que la inflación se va a seguir manteniendo en esos rangos por razones que vamos a, vamos a sustentar. Entonces, todavía, en conclusiones, bueno, todavía estamos lejos de alcanzar la meta, y por eso hay gente radical que dice, no, tenemos que subir la tasa de interés, porque si no nos vamos a seguir manteniendo en la meseta. Y yo creo que no es una mala idea subir la tasa de interés, en mi opinión, porque se necesita control. Es decir, cuando cuando decimos subir la tasa de interés, en el fondo lo que estamos diciendo es retirar dinero de la economía, ¿no? Y eso a su vez genera una subida en las tasas de interés. Entonces, cuando tú te das cuenta, imagínate que eres un doctor y tú te das cuenta que el paciente no está reaccionando frente a la medicina, ¿qué haces? Aumentas la dosis. Aumentas la dosis. En dosis, pues, en aumentos razonables, ¿no? O sea, eh, no vamos a complicarle la vida al paciente. O sea, el remedio está para curar la enfermedad, no para lo contrario, ¿no? Entonces aquí yo creería, digamos, felizmente que yo no soy economista de la fe ni nada de eso, así que yo puedo decir de manera independiente qué haría. Y mi criterio económico es que hay que, digamos, ser un poco más rigurosos con la medicina y hay que aumentar la dosis. Esa es mi opinión, ¿no? Pero claro, yo respeto a mis colegas que opinan totalmente lo contrario, ¿no? Que dicen que no, que la tasa de interés más bien hay que reducirla, ¿no? Porque no es necesario, digamos, ya la inflación, y ellos tienen unos argumentos muy buenos, que se los voy a mostrar también, ¿no? Para que vean las dos caras de las monedas. Entonces, eh, vamos a ver qué está pasando con la inflación. Esta es la inflación de 5 años, ¿no? Esto nos da una idea de los últimos 5 años. Ahora, miren. Esta es la inflación del último año. Eso es como para darle una mirada microscópica. Entonces, con la mirada microscópica, nosotros vemos que la inflación, si hace un año estaba en 5, hoy en día está en 3,5. Pero hay muchos altibajos. Por ejemplo, de marzo a junio yo veía una tendencia, 5, 4, 9, 4, 1, 3. Ahí hay una tendencia. Pero después empecé a ver una tendencia casi opuesta, 3, 3,2, 3,7, 3,7, ¿no? Luego baja a 3,2, a 3,1, luego sube, luego baja y luego empieza a subir, ¿no? Entonces las últimas inflaciones son subidas, pero en lo particular yo considero que se marca una tendencia cuando tenemos 3 meses consecutivos de subidas o 3 meses consecutivos de bajadas. Y aquí tenemos solamente 2 meses, ¿no? 3,1 a 3,2. Hay un primer mes de subida. 3,2 a 3,5. Hay un segundo mes de subida. Y vamos a ver qué pasa con la inflación de abril. Ya abril terminó. A finales de mayo sale la inflación. Y si esto es 3,6 o 3,7, entonces el peligro de una mayor inflación se ve incrementado porque ya observamos una tendencia. O sea, ya, digamos, por lo menos bajo mis criterios, se califica como tendencia, 3 meses consecutivos, ¿no? Y una tendencia es usualmente difícil de revertir, ¿no? Se puede, claro que sí, pero hay que tomar medidas radicales. Entonces, yo pensaría que si de mí dependiera, yo subiría la tasa de interés, ¿no? Para dar un mensaje y para colaborar con digamos, con este quiebre de aumentos en la tasa de interés. Entonces, lo que haría sería retirar más dinero y subir la tasa de interés, ¿no? Ahora, esta es la inflación total, ¿no? Pero los economistas tenemos una variable dentro de la inflación que se llama inflación subyacente. El criterio más o menos es el siguiente. La inflación es la subida de los precios en promedio, ¿no? Precios en general, se toma de todo un poco. Pero en esos precios hay dos que se consideran volátiles, ¿no? Entonces terminan afectando la inflación total solo por su volatilidad. El primero es la energía y el segundo es
alimentos. Entonces, cuando nosotros de toda la inflación excluimos energía, excluimos alimentos, lo que nos queda se denomina inflación subyacente, ¿no? En inglés se llama core inflation. Entonces, la inflación subyacente, fíjate que sí tiene una tendencia, ¿no? O sea, tiene una tendencia marcada en los últimos 12 meses, ¿ok? Y ese es el argumento de los que piensan que no hay que subir la tasa de interés. Dice, no, ¿para qué? Mira, mira lo que está pasando. O sea, la inflación está bajando, ¿no? ¿Para qué te vas a complicar la vida? ¿Para qué vas a afectar familias? Si tú subes la tasa de interés, las familias van a ser más pobres, o sea, van a tener menos recursos para gastar, van a ser más pobres. Es una forma de decirlo. Entonces, este es el principal argumento, ¿no? Mira la inflación subyacente. Ahora, ¿pero qué es lo que está pasando? La inflación de energía, que estaba en los 11 meses anteriores con signo negativo, ¿no? O sea, era uno de los elementos importantes para reducir la inflación. ¿Qué ha pasado? Este último mes ya está con un índice positivo, la inflación de energía. Entonces, ¿qué puede significar eso? Que si esta inflación de energía sigue aumentando, o mejor dicho, sigue siendo positiva en los próximos meses, porque aquí también se puede ver la tendencia. O sea, uno puede ver una casi tendencia aquí, todavía no califica porque son solamente 2 meses consecutivos, pero si en el siguiente aparece una tendencia, entonces podemos decir que esta inflación de energía va a ser un elemento que no va a permitir que la inflación general disminuya. Y luego vamos a ver qué pasa con los alimentos, ¿no? O sea, los alimentos sí marcan una tendencia, ahí se ve claramente que hay una tendencia clara. Entonces, yo no esperaría que los alimentos se conviertan en un elemento de disturbio o de perturbación en la inflación, ¿no? Los alimentos no, pero la energía sí podría ser. La energía podría ir en sentido contrario. Todo lo demás disminuye, la energía sube y entonces en promedio la inflación se mantiene dentro de la meseta. Eso podría pasar. Ahora, ¿pero qué pasa? Algunos me dirán, pero entonces, ¿por qué, Ernesto, tú dices que hay que subir la tasa de interés? Bueno, recuerde, en el fondo no es subir la tasa de interés, en el fondo la receta es retirar dinero de la economía. Mira qué es lo que está pasando. O sea, desde el año 2023, o sea, cuando los tomadores de decisión se dieron cuenta que se les había ido la mano con la emisión monetaria, empezaron a disminuir la emisión monetaria, ¿no? Hasta el 2023. En el 2023, si ustedes recuerdan, tuvimos el caso del Silicon Valley Bank y muchos otros, entonces la liquidez empezó a incrementarse, ¿no? La liquidez no está en su punto más bajo, ¿no? Entonces, si tú ves, aquí hay una tendencia hacia el alza, no es muy pronunciada, pero hay una tendencia hacia el alza, y ese es un elemento que termina siendo una disminución en la inflación, perdón, o termina siendo un efecto que contrarresta la reducción de la inflación. No facilita para nada la reducción de la inflación, el aumento de la cantidad circulante, la cantidad de dinero, que se denomina técnicamente la oferta monetaria, ¿no? En la práctica, esto es la cantidad de billetes que están circulando. Muy bien. Entonces, por esa razón, yo creo que sí tenemos que ser un poquito más radicales, porque si esto está aumentando, esto hay que controlarlo, porque queremos llegar al objetivo, que es inflación de menos de 2%. Bien, entonces, ¿qué está pasando con la tasa de interés interbancaria, ¿no? En Estados Unidos, fíjate, aquí he tomado, creo que 50 últimos años, 40 últimos años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? La tasa de interés sí está en un ciclo alto. O sea, a diferencia del año 2022, que estaba casi en cero, la tasa de interés está en 5,75, cerca de 6%, ¿no? Esta es la tasa de interés interbancaria. O sea, entre la que se cobran entre los bancos, que es una tasa de referencia
digamos, útil, ¿no? Entonces, se mantiene. Si tú eres un poquito observador o observadora, te vas a dar cuenta que digamos, en el último pedacito, y viéndolo microscópicamente, hay una pequeña reducción en la tasa de interés. Hay una pequeña reducción. Bueno, esa pequeña reducción tiene sentido, ¿no? Porque si hay más circulante en la economía, el dinero es más barato. Entonces, hay una presión a la baja en las tasas de interés. Pero no ayuda para contrarrestar la inflación. Entonces, cuando nosotros vemos la tasa interbancaria de un año, o sea, vemos que hay un cambio en la tendencia. Aquí hay un cambio en la tendencia, mira, una tendencia para aquí, para arriba, y otra tendencia ahí, otra tendencia para abajo, ¿no? O sea, esto es una tendencia, sí. No está muy marcada, pero es una tendencia. Y aquí hay una tendencia también, ¿no? Entonces hay un cambio de tendencia. Entonces eso es preocupante porque en ese cambio de tendencia, esto tampoco ayuda a que se reduzca la tasa de inflación. Ahora, la tasa de los bonos soberanos, ¿no? Este es un mejor indicador porque la tasa que nosotros veíamos era la tasa interbancaria en Estados Unidos y la tasa interbancaria es la tasa que se cobran entre los bancos. Pero veamos mejor una tasa, digamos, que contempla expectativas de mayor plazo. Y para esto he escogido las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos a 10 años, ¿no? Entonces, aquí se ve una reducción en las tasas de rendimiento. O sea, las tasas de interés, según esto, estarían disminuyendo, ¿no? En parte. Cuando la tasa de interés disminuye, eso es una consecuencia de la cantidad de dinero que hay. O sea, la tasa de interés disminuye cuando hay mucho dinero en la economía. Pero si hay mucho dinero en la economía, ¿qué crees que va a pasar con la inflación? Va a estar presionada al alza. Entonces, esta señal lo que me está diciendo es que, aunque no lo veamos, hay una presión inflacionaria, o hay una presión para que la inflación empiece a aumentar. Bueno, y finalmente, para argumentar las razones por las cuales yo subiría la tasa de interés, está el índice de desempleo. O sea, la economía de Estados Unidos está en un buen momento. Prácticamente el índice de desempleo es casi que de pleno empleo, ¿no? Y sí es verdad que en los 2 últimos años ha tenido un ligero incremento, pero es mínimo, ¿no? Si te das cuenta, prácticamente lo que nosotros tenemos aquí es casi una meseta. Esto es casi una meseta, ¿no? Cuando lo ves microscópicamente, puede que haya un incremento en 2 años de la tasa de desempleo, pero prácticamente esto es una meseta. Prácticamente es así. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la economía de Estados Unidos va muy bien porque el nivel de desempleo no ha aumentado. Cuando las tasas de interés suben, como hemos visto que ha tenido un incremento casi de 0 a 6%, cuando las tasas de interés suben, eso afecta a la economía. Las personas tienen menos dinero, tienen que pagarle más al banco, tienen menos dinero para gastar. El gasto de las personas disminuye, los ingresos de las empresas disminuyen porque las personas gastan en bienes y servicios. Entonces, los ingresos de las personas disminuyen, ¿no? Eh, y si los ingresos de las empresas disminuyen, y si los ingresos de las empresas disminuyen, las empresas tienden a invertir menos. Si las empresas invierten menos, entonces hay menos empleo, ¿no? Y así entramos en un círculo vicioso. Entonces, esto se mantiene casi de manera estable, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que la tasa de interés no le ha hecho daño a la economía de Estados Unidos. El aumento de la tasa de interés no le ha hecho daño, por lo menos hasta ahora. Entonces yo diría, bueno, ¿sabes qué? Si la medicina la dosis, la cantidad de dosis no te ha funcionado bien, pero hemos visto que no te trae efectos colaterales, vamos a aumentar la dosis, ¿no? Bueno, y cuando nosotros vemos la tasa de desempleo a un año, ¿no? Sí es verdad que hay un pequeño incremento, pero ojo, no se dejen engañar ahí por las escalas de la imagen, pero sí es verdad que la tasa de desempleo ha tenido un pequeño incremento, pero es algo, digamos, que todavía está debajo del 4% y todavía para algunos esto es pleno empleo.
Bueno, conclusiones, señores. Primero, la inflación en Estados Unidos todavía está lejos del 2% de objetivo. Y lamentablemente tengo que resaltar que la tendencia decreciente de la inflación que nosotros teníamos ha desaparecido, ya no existe. Estamos en una meseta. Entonces, el riesgo de repunte inflacionario ha aumentado porque se está emitiendo más billetes en la economía. La masa monetaria ha seguido creciendo y la tasa de interés no ha crecido. Yo pensaría que debería aumentarse la tasa de interés, pero como ya les dije, eso está con votación dividida, hay opiniones encontradas y hay gente que técnicamente argumenta que no debería subir más la tasa de interés porque sería muy perjudicial para la economía y las familias. Y tercero, la inflación de abril 2024, la que viene, la del mes que acaba de terminar, será clave en las expectativas de los agentes económicos. O sea, si la inflación vuelve a subir, entonces se activa la inflación por expectativas y es muy probable que tengamos un repunte inflacionario, o sea, una tendencia al alza en la inflación. Esa es una posibilidad, no lo podemos asegurar, pero lo que sí podemos tener en cuenta es que vamos a tener que ver el indicador de en abril de 2024 de inflación y eso nos va a dar una mejor idea de hacia dónde vamos. Muy bien, pues de mi parte, muchísimas gracias.